Vamos a hacer una presentación que tenga contenido, que sea interesante y la idea es hacer una presentación de unos 15-20 minutos y luego incluso pues, poder aprovechar la tecnología, la interactividad que nos permite para hacer preguntas. Bueno, ya tenemos aquí a Marta. El Zoom siempre tarda un poquito en arrancar, ¿eh? Ahora. Hola, hola. Hola a todos, buenas tardes. Cuando nos dé el visto bueno Lucía, arrancamos. Estamos listos. Ya estamos. Bueno, pues buenas tardes a todos. La verdad es que es un placer teneros a través de esta ventanita que es la tecnología. La presencia física no es igual, pero estábamos comentando que tiene la ventaja de que podemos unirnos en el momento todos los que están en sitios muy dispares. Willy está en Madrid, yo estoy en la Sierra de Gredos y habrá gente de todo el mundo y los que se pueden conectar después en diferido porque sabéis que esto se queda grabado. La verdad es que me hace muchísima ilusión, en general, presentar cualquier libro de la editorial, porque son como pequeños hijos. Pero en particular todo lo que hace Willy, que me parece, o sea, realmente asombroso. Ahí donde le veis con cara de bueno, yo sinceramente creo que es un genio. Porque hace ya 2 años, ¿no, Willy? Fue cuando Sí, sí, sí. presentamos, pues 2 años han pasado ya, además fue en primavera también. Presentamos una obra que cuando me la trajiste creo que fue uno de los mayores retos editoriales, pues por su volumen y la importancia que tenía, Los versos de Pandora. Era una novela que en su manuscrito original tenía 1200 páginas. Si habéis visto la película del editor, me siento muy identificado en ese momento. ¿Sabes? Voy a poder yo con esto, qué responsabilidad. Y bueno, lo sacamos, la verdad es que muy bien, lo sacamos en 2 volúmenes para facilitar también, bueno, pues el tema de precio y el tema, pues hay quien piensa que a veces las obras así muy grandes, pues va a tener que leerlas. Pero la verdad es que es un libro maravilloso. Yo creo que Willy fue muy inteligente de utilizar una novela para contar algo muy importante, fruto de investigaciones de muchísimos años, ¿eh? Ahora lo va a contar él, lleva toda la investigando pues muy importantes, algo tan importante y parece muy pretencioso, nos lo va a explicar, o sea, como descubrir el nombre de Dios, de una base matemática, en la que nadie se asuste, porque si lo ha podido novelar, lo puede contar de una forma muy amena. Y después de toda esta obra y todo ese esfuerzo, siempre nos quedó la cosa y comentamos, estaría bien, o sea, hacer una pequeña obra o una obra más, en fin, de un volumen menor. No sé si tienes el libro ahí para enseñarlo, ya no son 1200 páginas, es un librito más manejable, Sí. que es el que presentamos. La firma de Dios, que fuera la esencia Frente de las a los versos de Pandora. Para allá el que quiera de verdad saber, o sea, cuál es, digamos, su madre el cordero de la investigación, está resumido en esta obra. Es súper ameno también. Yo cuando me lo leí, me lo leí del tirón. La verdad es que eres un gran comunicador. Como buen director de universidad, pues sabes que la comunicación, o sea, tan importante es el conocimiento como saber trasladarlo, y la obra, siendo, como digo, de una enjundia monumental, pues eres capaz de trasladarlo. Bueno, es que hasta te ríes leyéndolo, ¿no? Lo cual me parece Claro, bueno, es que muy el difícil. sentido del humor nunca hay que perderlo. Y uno de los motivos también por escribir La firma de Dios es porque en Los versos de Pandora, que realmente pues, es una novela histórica que gira en torno a un misterio que acaban, en lugar de que acabe como pasa en otras novelas, que luego cuando se llega al misterio de repente revienta, se hunde, le pasan 1000 cosas y uno se queda, bueno, ¿y el misterio qué? ¿No? Pues en Los versos de Pandora sí se adentra uno en el misterio. Pero sorprendentemente, lo que he aprendido es que los lectores se enganchan tanto a la historia, a los personajes y a la historia, que llegan al misterio y dicen, sí, sí, muy bien, pero quiero seguir viendo qué pasa, ¿no? Qué interesante. Y entonces, pues se pasa por ese misterio del tema del nombre de Dios, pues de una forma, pues simplemente como leyendo una historieta. Y entonces pues decidí hacer este otro libro, el de La firma de Dios, ya centrado sin las restricciones de una novela histórica que no permite hablar de ciertas cosas súper interesantes como el ADN, la física cuántica, bueno, un montón de cosas de actualidad y tratarlo de una forma pues amena, divulgativa, con un cierto sentido del humor incluso
también, y desde luego con un profundo respeto ante el tema de lo que estamos hablando, ¿no? Voy a poner la presentación de PowerPoint. Yo te voy a dejar porque ya lo vas a contar mejor. Yo simplemente os lo recomiendo. Creo que es un proyecto súper ambicioso, resuelto de una forma brillante y se lee, ya os digo, se lee del tirón y vais a descubrir cosas que nadie Se nunca ve había bien, investigado antes. se ve, Se ¿no? ve La presentación. perfecto, se ve perfecto, se ve perfecto. Vale. Yo me voy a esconder, porque además de que estoy aquí con la coleta, que es lo que tiene el encierro, que uno ya no se esfuerza, así no te, ¿sabes? No te interrumpo. Bueno, a ver, Venga, yo que disfrutéis. he hecho la presentación esta de PowerPoint porque como realmente vamos a hablar de números, eh, de una matriz, pues es importante visualizarlo. Aunque yo hable de ello, pueda tratar de explicar cosas, pero hay cosas que hay puntos que realmente se entienden mejor cuando se ve, ¿no? Entonces, sé que suena osado el título, ¿no? Lo de la firma de Dios, la prueba de que existe un creador, pero realmente sí, vamos a ver una cosa, o sea, la realidad en la que estamos ahora, desde hace ya bastantes años, bueno, desde todo el siglo XX y el XXI, tenemos que ser conscientes de que ya la física cuántica y la astrofísica nos están explicando una realidad que se parece más a la brujería que a la ciencia clásica newtoniana que se entendía hasta el siglo XIX. Lo que yo voy a presentar aquí en este PowerPoint, igual que la novela de los versos de Pandora, es resultado de muchos años de investigación, no es algo aleatorio o rápido, pero bueno, vamos allá. La pregunta es, ¿dónde escondería Dios su firma? ¿No? El único idioma universal que existe son los números. ¿Vale? Incluso nuestra propia biología, en otros confines de otra galaxia, es posible que la biología se organizase sobre otros parámetros, no una base de carbono, sino una base de silicio o de otros componentes. Los números realmente son lo único que van a resultar inalterables incluso dentro de un agujero negro. Y precisamente de los números es como yo encontré esta matriz. Esta matriz que estáis viendo aquí, esta parrilla de números de 8 por 8, esto realmente es el nombre de Dios. Yo sé que cuando digo esto, pues la gente enseguida está pensando, diciendo, pero ¿qué está hablando este tío, hombre? Pero ¿qué se ha fumado o qué se ha tomado? A mí también me pasó lo mismo. Y precisamente ha sido a raíz de muchos años de estar estudiando esto, que es aparentemente algo muy sencillo, como me he atrevido a escribir un libro y titularlo como lo he titulado, ¿no? La firma de Dios. Esta matriz es el común denominador de todos los números hasta el infinito, pero no es algo que yo haya hecho ni haya sacado bueno, me voy a poner aquí a hacer unos numeritos, a ver cómo encajan y a ver qué tal quedan y si molan o no molan. No, esto sale de un concepto filosófico que es muy sencillo. 1 más 1 es 2, pero realmente dos unos no son conceptualmente lo mismo que un 2. Si esto lo extrapolamos, es decir, pues 3 unos no son lo mismo que un 3, 4 unos no son lo mismo que un 4, un 2, o sea, 2 doses no es lo mismo que un 4 tampoco. Cuando este concepto lo empezamos a extender, resulta que la mejor manera de ordenarlo es la propia tabla de multiplicar. Es decir, 1 por 1, 1 por 2, 1 por 3, 2 por 1, 2 por 2, 2 por 3, 3 por 1 y así hasta el infinito. Bueno, pues si cogemos toda la tabla de multiplicar y hacemos lo que se llama la reducción de los números, que en Cábala se llama gematría, pero bueno, no es algo que hubiesen inventado los cabalistas. Por ejemplo, la reducción quiere decir, como estáis viendo aquí en el ejemplo, que 26 sería 2 más 6, 8.
88 sería 8 más 8, 16, que sería 1 más 6 igual 7, ¿vale? Pues si empezamos a reducir todos los números de la tabla de multiplicar, encontramos que aquí veis toda esa parrilla de números que se ve de fondo, se empieza a repetir esta matriz que he enseñado antes como si fuesen bloques, pum, 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 uno tras otro. Serían bloques siempre separados por 9, ¿vale? Por filas de 9. Yo cuando me topé con esto por primera vez dije, toma ya, pues qué curioso. Bueno, pues de estas curiosidades que hay, como hay tantas otras curiosidades, ¿no? Pero de ahí a pasar a afirmar que esta matriz es el nombre de Dios y que puede constituir la firma del creador, pues por un lado es una osadía, pero como ya he comentado, me resultó más osado a mí afirmar esto que a usted cuando lo escucha por primera vez. Vamos a ver varias cosas que yo he podido deducir y encajar de esta matriz. Por ejemplo, que para eso me dediqué a escribir durante un montón de años la novela de los versos de Pandora, que es casi como un compendio de todo el conocimiento hasta el siglo XII, ¿vale? Desde el siglo muchísimo antes de Cristo hasta el siglo XII. Los cimientos de nuestra cultura arraigan en esta matriz. Estoy hablando de cosas y personajes tan importantes como, por ejemplo, Lao Tse y el Tao. Esto ahora mismo lo que voy a hacer es poner las imágenes, ¿vale? Y hacer un breve apunte, porque es que cada una de estas plantillas podría requerir una presentación en sí misma, ¿no? Entonces, pero bueno, todo esto lo desarrollo en el libro de la firma de Dios, por qué es así y por qué afirmo todo esto, pero simplemente para ilustrar cómo el Tao, realmente el concepto del Tao y todo lo que hay alrededor del Tao encaja en la matriz. El Yin-Yang, que bueno, eso es relativamente un concepto sencillo de encajar en muchos sitios, pero la estructura del I Ching, el I Ching no es simplemente un oráculo. Entendamos que un personaje como Confucio, que es el que realmente asentó las bases de la civilización china y de su sistema político, y Confucio se pasó toda su vida estudiando el I Ching, o sea que es que realmente es mucho más que es un oráculo. El I Ching está estructurado literalmente en función de esta matriz. Hay otra estructura que es muy interesante, que es la propia Tetrarquis pitagórica, se llama así, pero bueno, realmente... y esto, a ver, todos estos encajes es muy interesante porque es como una llave que abre cerraduras completamente distintas. Entonces, si decidimos contar los números que componen las distintas capas o circunvalaciones de la matriz, pues nos da la Tetrarquis. Si lo contamos de otra manera, nos da otra cosa completamente distinta. Si nos fijamos en sus armonías, nos lleva al Tao. Si nos fijamos en su composición, nos lleva al I Ching. Es realmente fascinante, pero es que luego incluso hay cosas como que los propios signos del zodiaco están estructurados en función de una de las capas de la matriz. Ahora, como he dicho, de cada una de estas diapositivas se podría hablar una barbaridad, pero es simplemente por ilustrarlo. Pero entonces aquí dices, bueno, pero oye, mira, fíjate, estamos hablando de astrología, estamos hablando del yin y el yang, el I Ching, sí, pero es que el propio ciclo de la naturaleza, de los equinoccios y los solsticios, está estructurado en la matriz. Y el propio ciclo de la luna de 28 días que hace la luna también. Y la luna realmente es la que ha permitido que estabilizar lo suficiente el planeta Tierra para que aquí haya vida.
Es decir, si no la Tierra, pues habría, si no fuese porque tiene una luna, pues se bambolearía demasiado, serían demasiado extremas a veces eh, sus acontecimientos atmosféricos. O sea, el nivel de influencia de la luna es tremendo para el impacto que tiene en la vida. Pero, claro, todo eso además, toda esa parte de la cultura la desarrollo con mucho detalle en los versos de Pandora. Pero aquí en la firma de Dios también puedo hablar de cómo los cimientos de nuestra ciencia arraigan también en esta matriz. Y aquí es donde pues, las cosas se empiezan a poner realmente, son muy interesantes, ¿no? El propio número pi, el número pi, que es el que determina la constante que determina la geometría, el número e, que es la constante que rige todo el cálculo matemático, o el número phi, que es la proporción, se llama la proporción dorada, o bueno, tiene muchos nombres, la proporción áurea, o el número de oro, o lo que sea, que es una proporción que aparece presente en toda la naturaleza. El ser humano en sí mismo estamos hechos en función de esta función de phi, ¿no? Nuestra altura con respecto a nuestro centro o el ombligo, la proporción es phi. El largo del brazo con respecto al antebrazo es phi. El propio antebrazo con respecto a la mano es phi. La mano con respecto a los dedos, en fin, o sea, el que conozca de esto, quiera estudiar, es una bestialidad. Y hay una parte de las matemáticas que se llaman las matemáticas vorticiales. Para que entendáis, Tesla decía que quien conociese el secreto que se esconde tras los números 3, 6 y 9 descubriría cuál es el misterio del universo. Pues, a ver, yo no he descubierto el secreto, esa matriz no me la he inventado yo, está ahí. Pero es muy curioso cómo encaja toda la matemática vorticial y se puede deducir y explica cómo es precisamente estos números 3, 6, 9 rigen toda la mecánica de flujo de energías y de tal, pues todo lo que predica la matemática vorticial. Sí quiero decir que no hace falta saber nada de matemáticas para leer el libro de la firma de Dios. Yo mismo no me considero un matemático. Estamos hablando de números, y cuando hablamos de números hablamos de las armonías de los números. La música es una de las manifestaciones más matemáticas que hay. O sea, la música es pura matemática y sin embargo es maravillosa y es deliciosa de oír. Pero cuando digo la música no hablo ya de las grandes piezas de música clásica. No. Cualquier pieza de moda en las discotecas o en la radio de hoy en día está completamente estructurada de una forma matemática. Incluso quienes componen música y no saben de música, sí entienden cómo les encaja, oye, esto sí es correcto, esto funciona, suena bien y esto suena mal. Esa armonía es cuando uno sintoniza con la estructura matemática que tiene la música. Entonces, los números de esta matriz se estudian y se analizan casi de esa misma manera. No es a base de hacer operaciones complicadas y nada de eso, sino realmente es mirando cómo son sus armonías, sus estructuras. Y hay cosas muy curiosas, ¿no? Como estamos viendo en esta imagen. Sabemos cómo funciona el ADN y sabemos muchísimas cosas del ADN. Hemos mapeado completamente el código genético de los seres humanos y de un montón de seres vivos. Pero lo que no sabemos es por qué es así. ¿Por qué es así y no es de otra manera? ¿Por qué tienen que ser 4 bases nitrogenadas pareadas de 2 en 2 y solo se combinan una con esa y no con la otra? ¿Y por qué esas bases se juntan en tripletes y no en otras parejas, o de 5 en 5, de 6 en 6? ¿Y por qué esos tripletes generan 64 combinaciones
que dan lugar a los aminoácidos esenciales. Bueno, o sea, pues es que es muy interesante cómo todos esos conceptos encajan en la matriz de una manera que da vértigo, ¿no? Y es lo que yo he tratado de plasmar aquí. Bueno, ahora voy a hablar un poquito de la Cábala, porque esto fue realmente, la Cábala es la disciplina, como pone aquí, que más ha estudiado el tema del nombre de Dios, ¿no? Que más ha profundizado en ello. Y una de las partes más importantes de la Cábala es que ellos se considera que las letras tienen valores numéricos y los números tienen sus equivalentes en letras, ¿no? Y entonces, pues los significados se complementan y se traspasan pues en función de las operaciones que se hagan en un lado y en otro. La base de la Cábala realmente serían dos cosas. Por un lado, lo que se llama el árbol de la vida, que es una estructura así de bolitas, que veis aquí está la ilustración más o menos de colorines, y el tetragramaton, que es el nombre de 4 letras, el nombre famoso de Yahvé, ¿vale? Pues este nombre de Yahvé, pues las letras suman 26 cuando sumas el valor de cada letra. 26, que es 2 más 6, que es 8, y la matriz realmente es de 8 por 8. Pero luego es que la Cábala dice que no, que el verdadero nombre de Dios suma 72 y que luego realmente el poder del nombre de Dios se esconde en el número 216, que nadie sabe cómo se genera, ¿no? Aquí podéis ver realmente cómo es la operación de las distintas, o sea, lo que es el nombre sencillo, que es, como he dicho, suma 26, y el nombre completo, que suma 72, porque realmente en Cábala dicen que se pronuncia primero una letra, luego 2, luego 3, luego 4. Entonces, cuando se estructura esto, que justo además esta estructura es la propia Tetratkis que he mencionado antes, ¿no? Pues eso suma 72. Pero vamos a ir rizando el rizo un poco más. El centro de la matriz vemos que tiene los números 72 y 27. Pues fijémonos en el libro del Génesis, que realmente el árbol de la vida y toda la Cábala nacen del libro del Génesis. El versículo 26 es el que dice que hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza y tal, tal, tal. Pues el versículo 27, que es el 72 al revés, vuelve a repetir. Pero vuelve a repetir y dices, ¿pero por qué lo vuelve a repetir? ¿Qué pasa? ¿Que se había olvidado que lo había escrito el día anterior el que estaba escribiendo el Génesis? ¿O qué pasaba aquí? No, pues vuelve a repetir. Además lo repite de una forma muy curiosa. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, a imagen de Dios los creó. Es decir, lo escribe de una manera y luego lo escribe completamente a la inversa, señalando el 72 y el 27. Y diréis, pero ¿para qué este tío me está contando este rollo ahora mismo? Pues ahora 2 minutos de paciencia que vais a flipar en colores. Pues el número 72 ya has visto que está en el corazón de la matriz y debajo está el 27, que es donde dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. La diferencia de 27 a 72 es 45. 45 justo es el nombre que le atribuyen, o sea, es el número que le atribuyen al ser humano, a Adán. Bueno, Adán ellos se considera el hombre, pero es que realmente es el ser humano porque el hombre y su complemento la mujer o viceversa, ¿no? Y ahora fijémonos en una cosa muy curiosa. 45 por phi, 1.6, que es el número de oro, da exactamente 72. Esto quiere decir que el ser humano es a imagen y semejanza de Dios en función de phi. Bueno, qué bonito o qué curioso, qué interesante. ¿Y esto para qué vale y qué significa, no? Pero vamos a seguir. Quedaba otro número, que este número, los anteriores, hay mucho trabajo y hay mucho desarrollo sobre de dónde salen y por qué y tal. Pero realmente el nombre secreto del poder de Dios
que es 216, aquí fue donde a mí ya, yo cuando vi que encajaban todas las cosas que ya he comentado y encima ya llegué a este punto, aquí fue donde yo ya me senté y dije, vamos a ver, ¿realmente esto es el nombre de Dios? Bueno, de la matriz hay dos líneas, que son la tercera y la sexta, que no tienen todos los números, solo tienen el 3, el 6 y el 9. Justo estas líneas suman 45, que es el número del hombre. Y ya hemos visto cómo el centro de la matriz nos está indicando la relación entre el hombre y Dios y Fi. Entonces dije yo, bueno, a ver qué suma si quitamos a esta estructura el hombre y la mujer, porque tenemos una línea que sería el hombre y otra que es la completamente complementaria, que sería la mujer, o viceversa, ¿vale? A ver qué suma el resto. Pues el resto suma exactamente 216. Y ahí fue cuando dije, ahí, hasta aquí puedo leer. Ahí queda esto. Yo no digo más. Y fue lo que me impulsó a decir, oye, me gustaría compartir todo esto que he averiguado, porque lo primero que hice fue tratar de documentarme más. Cuando vi que no había nada escrito sobre esto, dije, me va a tener que tocar a mí escribir todo esto con la cantidad de cosas que tengo que hacer. Anda que... Pero bueno, es bonito pues dedicar el esfuerzo y la verdad es que es muy bonito ver cómo los lectores que ya se han leído, por ejemplo, los versos de Pandora, pues les ayuda a reflexionar, a entender muchas cosas de sus vidas y eso pues es muy enriquecedor y merece la pena. Solo todo este trabajo, que no sabéis la cantidad de trabajo que es por esto. Estas líneas que he comentado antes, que habéis visto que eran las líneas del hombre, cuando yo identifiqué, digo, estas son las líneas del hombre. ¿Y esto sirve para algo o no? Esto también tardé en sacarle un significado, ¿no? Pero bueno, la propia matriz me permitió darle un significado a qué significa cada número. No ya lo que dice la numerología, que encaja bastante con lo que suele decir la numerología, pero puramente tratando de decirlo desde la matriz. Y os voy a contar lo que yo interpreto que dice la matriz sobre el ser humano y el sentido de nuestra existencia. Vendría a decir lo siguiente. Esto está aquí, no me gusta leer los PowerPoint, pero lo voy a leer porque me parece suficientemente importante. La esencia del ser humano está formada por tres partes: cuerpo, mente y espíritu. Bueno, cuerpo, mente y espíritu lo pongo yo, porque no otras tres partes que iba a decir, cabeza, tronco y piernas, no. Estas partes tienen la función de evolucionar dentro de un estado de equilibrio. La conciencia coordina este equilibrio que integra nuestro cuerpo, salud, mente, pensamiento y espíritu, que sería como nuestro sentimiento. Nuestro papel en la vida es materializar nuestro equilibrio interior en el mundo y contribuir al desarrollo de la vida. Esta es la impronta que cada uno de nosotros dejará a su paso por la vida. Nuestra huella individual impacta en el mundo y afecta a las personas que hemos conocido y al equilibrio global. A ver, lo que quiere decir es que tan importante es nuestro cuerpo, nuestra mente como nuestro espíritu. Y que mediante nuestro trabajo interior, nuestro ejemplo, vamos a contribuir al desarrollo de las personas que nos conocen, porque vamos a impactar en sus vidas de una manera más consciente o más inconsciente, más activa o más inactiva. Vamos a impactar, eso va a ser la impronta, la huella que vamos a dejar nosotros a nuestro paso por el mundo. Y esa es la verdadera misión. ¿Cómo contribuimos nosotros? ¿Cuáles son las conclusiones a las que llegamos? Ese impacto, nuestro impacto en el mundo, es lo que va a determinar nuestro karma y el ciclo de nuestra evolución. Y cuando hablo de impacto, no hace falta, no me refiero a que haya que ser famoso, ni escribir un libro, ni hacer nada de nada.
uno puede influenciar simplemente a las personas de su familia, de su entorno, a sus amigos. Es ahí cómo tratamos al resto de los seres vivos, a de los animales. Y luego otra cosa que también aprendí, que esto ya vino un poco de propina y también lo he tratado en el libro de la firma de Dios y en los versos de Pandora desde distintos ángulos, es que me di cuenta de que el nombre de Dios, que famoso de que no se pronunciará el nombre de Dios, no, porque no es una palabra, es una fórmula. Y una de las consecuencias de esta fórmula es que permite hacer realidad nuestros deseos, porque, como hemos visto, realmente somos semejantes a Dios porque compartimos con Dios el poder de crear. Podemos crear y recrear nuestra propia realidad. Para ello, como pone aquí, creer es crear. Bueno, esto no es algo que haya dicho yo, esto lo dice mucha gente, pero ¿por qué tantas veces no funciona? Eso sí, o sea, es que muchas veces que no funciona, ¿no? Entonces, sí trato de dar las pautas de qué hacer para que esto funcione, ¿no? Pues definir un deseo, imaginarlo, cargarlo de emoción. Eso, pues el que le interese, si no, en la página web que yo he hecho, lo podéis ver, ¿vale? Esta que pone abajo firmadedios.info. Ahí también tenéis muchas más pautas sobre esto, ¿no? En base a todas estas coincidencias que he dicho, cómo son esta matriz constituye las bases de nuestra cultura, de la ciencia, cómo encaja con lo que la Cábala determina que es el nombre de Dios y el valor del nombre de Dios, pues todo eso es lo que me ha llevado a mí a afirmar que esta matriz es el nombre de Dios y que por lo tanto es la firma del Creador. Entonces, con esto ya sabéis de qué va el libro. Todo lo que he contado se explica y se desarrolla a través de las páginas, ¿vale? Y como he dicho al principio, también yo soy autor de esta novela histórica, que es una iniciación disfrazada de aventuras, pero a diferencia del anterior, la firma de Dios, como veis, es una cosa finita y los versos de Pandora, pues bueno, es realmente para quien le guste leer, quien le guste la novela histórica y eso. Lo bueno es que ya hay mucha gente que se lo ha leído y las críticas, pues doy gracias porque son pues maravillosas, ¿no? Muy enriquecedoras. En la web esta, que es firmadedios.info, vais a poder contactar conmigo y lo que sí os voy a decir, bueno, ahora vamos a empezar con la rueda de preguntas, ¿vale? En la web de la Editorial Colima, que es editorialcolima.com, es la mejor manera de pedir los libros, porque claro, como el libro acaba de salir ahora, en mitad del confinamiento global, pues no se ha podido distribuir completamente, ni se pueden ir a las librerías, ni nada de todo esto, ¿no? A ver, vamos a ver cómo hago para parar, compartir, vale, perfecto. Bueno, pues entonces vamos a ver, tenemos aquí, bueno, me preguntan, una de las preguntas que es que si hago referencias bibliográficas, muchas de las cosas que cuento, sí, no hago referencias bibliográficas al uso, en el sentido de poner al final toda una ristra de libros, sí he acudido a estudiar, pues por ejemplo, cuando hablo de Confucio, pues he estudiado una barbaridad de libros sobre Confucio, o sobre Lao Tse, o sobre astrología, o sobre física cuántica, sobre genética y ADN, pero no presento una bibliografía al final de los libros porque es que, bueno, realmente es que ya me parecía tanto trabajo y el objetivo de los libros ha sido hacerlos divulgativos e interesantes. En la novela de los versos de Pandora, sí, por ejemplo, pongo apuntes históricos con referencias, porque en la novela de los versos de Pandora
todos los acontecimientos son reales, excepto los personajes, que son ficción, y algunas de las cosas que les pasan, pero todos los acontecimientos son reales. Si tenéis alguna pregunta, pues es el momento de poderlas hacer. A ver, yo no sé si se oye, a ver. Vale. No es complicado de entender, ¿vale? De hecho, de verdad, he hecho un esfuerzo tremendo para que la lectura sea súper fluida. Yo entiendo que cuando lo cuento así y paso por las diapositivas o así de forma rápida y veis todos los números y la matriz y tal, es como que echa un poco para atrás diciendo me voy a perder. Pero realmente es bastante fácil de entender, porque como he dicho, no hace falta hacer cálculos matemáticos, más allá de saber sumar cosas como 27 y 45. Entonces, y sí me he tomado además mucho esfuerzo yo creo que lo importante hoy en día es contar las cosas de forma sencilla. A ver, este libro es La firma de Dios, es complementario a los versos de Pandora. En los versos de Pandora se trata todo lo que se trata en la firma de Dios. Pero los versos de Pandora es una novela histórica en la que se expone un montón de acontecimientos históricos y de conocimiento y se explica de dónde sale todo y por qué pasan un montón de cosas. Entonces, luego se llega al misterio del nombre de Dios, en el que también se va profundizando poco a poco, pero no se cuenta de una forma tan estructurada o concisa como en la firma de Dios. Entonces, sí es cierto que hay gente que lo ha leído los versos de Pandora y dejándose llevar por el hilo narrativo, pues han pasado por todo esto, pero no han podido como volver y reflexionar tanto, porque claro, es más fácil consultar en un librito así que los versos de Pandora, donde todo se va contando y está diluido a lo largo de la trama de una historia. Y eso ha sido lo que me ha impulsado a escribir lo de la firma de Dios. Y también porque tenía muchas ganas de poder contar, poder actualizar el conocimiento a fecha de hoy. Es decir, yo he hablado de la matriz, he hablado de cómo el impacto que ha tenido en la cultura, pero realmente no podía hablar de ADN, ni de física cuántica, ni de astronomía, ni de una serie de aspectos o de matemática artificial, de cosas que por coherencia no se podían contar porque no se conocían en el siglo XII, mientras que ahora en el XXI sí. Tampoco es un libro religioso, quiero que entendáis, ¿vale? Yo me considero una persona espiritual, siempre he creído en Dios y realmente vivimos en un mundo de una modernidad líquida donde ya no hay pilares sólidos a los que asirse. Todo vale, todo no vale, todo ahora está de moda, todo, las propias creencias, la religión está diluida, Dios es casi un personaje más que tiene una cuenta de Facebook al que se le suscribe gente, unos sí, otros no, unos le ponen a parir y otros no. Se ha perdido esa contundencia que tenía la filosofía, que tenía realmente la religión como concepto filosófico de, oye, estamos aquí por algo, ¿no? Hay un creador, está Dios. Pues yo he querido también dejar patente con lo que he contado que realmente, oye, si estamos en esta creación y esta creación tiene la firma del artista, pues eso indica muchas cosas. Un segundo. No entiendo. Oye, si estamos en esta creación y es... Fíjate, Siri acaba de saltar que dice que no entiende lo que acabo de decir. ¿Eh? Y eso que estaba en silencio. Qué cosas más curiosas. Bueno,
¿cómo se...? Bueno, ya he explicado cómo se crea esta matriz, que no es algo que me haya inventado yo, ¿no? A lo largo del libro lo explico paso a paso y además el libro pues tiene pues un montón de ilustraciones y de gráficos y de cosas donde pues explico todo, no solo textualmente, sino también gráficamente, porque es muy importante y ayuda mucho a entender, ¿vale? Porque es que uno, lo ideal es que se quede a veces pensando en lo que yo comento y que permite que le cale dentro, ¿no? Pues a quien quiera, claro. Porque es que pues tiene mucha enjundia, ¿no? Si hay alguien que, por ejemplo, la cábala se lleva estudiando muchísimo más y hay gente que se pasa años y años y años estudiando y profundizando el esquemita del árbol de la vida, estas bolitas que antes mencionaba. Pero pues con esta matriz pasa lo mismo, pero en mi opinión multiplicado por, no sé, o sea, es tremendo. Vamos a ver. Estoy leyendo un momentito, estoy leyendo en los comentarios para ver qué preguntas hay. Pues yo creo que con esto podemos dar prácticamente por zanjada la presentación. Como he dicho antes, al que le interese el libro, ahora lo más eficaz es pedirlo directamente a la editorial, ¿vale? Porque ni siquiera yo creo que las editoriales durante el periodo de confinamiento han podido estar distribuyendo los libros a Amazon o a otros grandes proveedores de libros. Y entonces, salvo que lo quieras en formato electrónico, yo me siento mucho más cómodo leyendo en físico, pero salvo que lo quieras en formato pues electrónico, lo ideal es pedirlo editorial, que además me han dicho que te lo envían sin ningún tipo de gastos a tu domicilio. Y bueno, pues agradeceros a todos que estéis aquí, que hayáis venido a esta presentación y muchísimas gracias de verdad y espero que disfrutéis de la novela.